Aunque pongámonos nuevamente de pie, hermanos, abriendo la Biblia en la carta a los Gálatas. Quiero que hagamos lectura, hermanos, de la porción que hemos estado estudiando. Ciertamente vamos a hacer lectura del capítulo 3, desde el verso 19 hasta el final del capítulo. De esta porción ya hemos caminado por algunos de estos versos y vamos a exponer una porción más de estos versículos, pero leamos toda esta porción de la Escritura para tener recordación y tener el contexto claro de la exposición del día de hoy. Gálatas 3, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das nuevamente de podernos congregar alrededor de tu palabra. Reconocemos que eres tú y solamente tú, oh Dios, quien puede dispensar, Señor, de lo necesario para nuestras almas cansadas y cargadas, sedientas de ti. Y te rogamos hoy, amado Señor, que nos hables a través de esta carta a los Gálatas, para que nos convenzas, Señor, de nuestro error, si es que hemos optado por las buenas obras o lo que decimos nosotros o consideramos por buenas obras, de hacer uso de ellas como un medio para acercarnos a ti, oh Dios, para que tú nos bendigas. Padre, te rogamos que sea hoy un día más en el cual seas tú glorificado en la transformación de tu pueblo. Que hoy no salgamos igual a la manera en que hemos entrado a este lugar, sino que ciertamente el carácter de Cristo sea expreso, Señor, con mayor nitidez, con mayor alumbramiento en nuestro ser. Que seamos ciertamente dignos de ser activos en la participación de tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos ahora sí, amados hermanos. Bien, desde la semana pasada hemos estado estudiando la Escritura bajo una ilustración.
una ilustración que nos ha presentado el apóstol Pablo, y es la ilustración de lo que se conoce como la adopción romana. Entonces, si la semana pasada habíamos titulado el sermón como la adopción romana, ejemplo para la explicación del propósito de la ley, pues hoy vamos a hacer uso de ese mismo título. Pero, obviamente, vamos a considerar una segunda parte, ¿sí? Porque no hemos visto en su totalidad lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar bajo esa ilustración. Así es que, continuando con la ilustración de la adopción, en la cultura grecorromana, pues Pablo lo que va a hacer es llevar esta ilustración al clímax de ese proceso cuando el niño que ha estado por varios años bajo el cuidado del ayo, recuerde, de ese esclavo que fue sugerido, o más bien, que fue puesto por el amo a disposición de su hijo para que sea este esclavo quien cuidara de su hijo. Vamos a ver que ya pasados esos años bajo ese cuidado del ayo, ahora pasa a ser el hijo estimado por el padre como un hombre maduro, como un hombre maduro. Y este es el evento tan esperado por cualquier hijo que estuvo sujeto a esa rigidez de la disciplina y de esa instrucción diaria que el ayo ejercía sobre él. Prácticamente lo pudiéramos encerrar en el qué hacer y el qué no hacer. Eso era el encargo del ayo sobre el hijo. ¿Qué hacer y qué no hacer en su vida? El ayo se convirtió en esa figura que constantemente iba a estar recriminando y castigando los malos hábitos del niño, de esos hábitos que eran prominentes en su vida. Y este ejercicio lo hacía a lo largo de la experiencia de la infancia. Esto llevaba al niño a que se esforzara en hacer lo que era debido, lo que era de buen nombre, lo que era de agrado para su padre. Prácticamente el ayo en cada momento le estaba diciendo: no haga eso, eso está mal, eso no lo quiere tu padre, hazlo así, hazlo asá, esto es lo que le agrada a tu padre. Y de esta manera, este niño que alguna vez y muchas veces expresó inmadurez, denotando malos comportamientos, pues ya con el paso del tiempo entendía que lo que se le demandaba traería honra a sus padres. No solamente ya lo veía como una cuestión de zafarme de la disciplina del ayo, sino que también comenzaba a madurar, a entender que ese ejercicio del ayo lo llevaba era a que su vida se acercara a lo que su papá quería de él. Y así como crecía este niño en conocimiento, también lo hacía en edad, y así se perfilaba para ese gran día, donde su padre lo miraría a los ojos y le concedería como un hombre, le consideraría como un hombre hecho y derecho, indicando que el ayo cumplió bien su trabajo y que ya no sería más necesario. La ley, definitivamente, debemos considerar que tiene una labor loable, porque esta ley fue el ayo.
La ley tuvo una labor loable que debe ser entendida y debe ser recibida como parte del plan de Dios para quienes serán adoptados por Él. Piense que no hay mayor orgullo para un padre que poder exhibir hijos que tengan un carácter responsable, que sean respetuosos de todo lo que se les ordene e instruya. Esto trae honra y orgullo sano para el padre. Y de eso se trata el propósito de la ley. Se trata de traer santidad dentro del pueblo de Dios. Dios dio la ley para que su pueblo fuera santo, para que fuera separado para Él. Y claramente, como Pablo ya lo expuso, la ley tiene como propósito exhibir el pecado. Y esto me recuerda, hermanos, a la parábola del hijo pródigo. Espero que ustedes también la tengan en mente. ¿Y por qué traigo esto a recordación? Porque en esta parábola nosotros encontramos a este hijo pródigo cuando en su inmadurez, ¿qué hizo? Desperdició la herencia de su padre, ¿en qué? En mundanalidades y de todo tipo de satisfacción carnal. Pero el punto que yo quiero resaltar es cuando este hijo, dice la Escritura, vuelve en sí. Vuelve en sí, es decir, recapacita en lo malo que él ha hecho. Y esto quiere decir que su razonamiento frente al pecado ya no es el de un niño inmaduro, ya no, sino de aquel hombre que ha reconocido su maldad y que necesita volver ¿a quién? A su padre. ¿Para qué? Para pedirle perdón. Allí lo tenemos. La ley debiera hacer eso en cada uno de nosotros. Debiera escudriñar lo más hondo de nuestro corazón, acusándonos que no hemos hecho lo que a Dios le agrada, lo que para Dios es bueno, lo que para Dios es justo. Y recuerden, hermanos, que este hijo pródigo fue recibido por el padre cuando el hijo estuvo listo, cuando estuvo preparado para pedir perdón. La ley, hermanos, la ley nos debe llevar siempre a que veamos nuestra maldad y nuestra incompetencia de pretender quitar esa mancha de pecado al desobedecer a Dios. Y cuando somos conscientes de nuestra tragedia espiritual, cuando realmente percibimos que necesitamos del perdón de Dios, solamente será en ese justo momento cuando más listos estamos, ¿para qué? Para ser presentados ante Dios, para rogar por su misericordia. Ahora, si nuestro ayo es la ley, no hubiese hecho, si la ley no hubiese hecho su trabajo, lo más seguro es que jamás, óigame bien, jamás hubiésemos llegado a tener entendimiento de sabernos pecadores. Si la ley no hace su trabajo, no hubiésemos llegado al entendimiento de sabernos pecadores. Pues como lo dijo el apóstol Pablo a los romanos, yo no conocía el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Por la ley es que conocemos nuestro pecado. Ahora Pablo quiere llevar a los Gálatas a que reconozcan que la ley ha cumplido ya su función. Si es que realmente ellos, los Gálatas, han venido a Cristo para buscar el perdón de sus pecados. Gálatas 3:25.
pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bueno, quiero hacer claridad y recordemos, o más bien, no quiero que dudemos en la conversión de los Gálatas. Pues fíjense que ya el apóstol Pablo se ha referido a ellos en un par de veces en esta misma carta, se ha referido a ellos como hermanos. Entonces no vamos a dudar de su conversión. Por tanto, lo que sí debemos tener en claro es que el discurso de Pablo está alineado, es más bien a un reconvenir de usar la ley de manera incorrecta. Porque eso era lo que estaban recibiendo los Gálatas de las enseñanzas de los judaizantes, que cojan la ley y la usen de una manera de la cual no es la escritural. Entonces, Pablo les está regañando, está arremetiendo contra ellos porque están usando de una manera incorrecta la ley, la están usando para justificarse delante de Dios, siendo que ellos ya habían recibido el Evangelio de Cristo y habían sido salvos por la fe. Ahora entonces lo que Pablo quiere es que estos Gálatas entiendan de una vez que la ley, al mostrar sus pecados, ¿qué hizo? En cierto aspecto, los maduró, por así decirlo, cambiando ese pensamiento infantil de sus vidas como si no necesitaran de Dios para ser justificados. Pero ahora, en el momento exacto, en el tiempo de Dios, la ley les mostró su incapacidad y es en ese instante donde Cristo es manifestado, ¿en dónde? En el Evangelio, para suplir esa necesidad de perdón. Hermanos, piensen en la ley como aquel individuo que lo llevó a usted de la mano, que lo tomó de la mano, ¿sí? Día tras día, año tras año, mostrándole la voluntad de Dios y que en últimas, nada de lo que Dios ha dicho, usted ha obedecido. Y ciertamente Dios está irado. ¿Y dispuesto a qué? A castigarle. Y aunque la ley le vea o le vio a usted llorar por causa de su pecado, miren, la ley no tiene nada, no hay nada que ella pueda hacer, sino conducirle a los pies del crucificado. No puede hacer más, sino llevarle a los pies del crucificado, a aquel que sí cumplió la ley. Yo les pregunto, ¿acaso hay otro lugar a donde acudir para que la ley nos lleve? No hay otro lugar. Bien dice la Escritura, que nos lleva es a Cristo. No hay otro lugar donde nos pueda llevar la ley. Necesariamente la ley nos ha de llevar, nos llevó, que hay quienes quizás estén en ese proceso, les llevará delante de aquel que sí es justo, que hizo todo lo que la ley demandaba. Y por eso, ¿qué hizo? Ganar justicia, y que al ser Dios, Cristo, al ser Dios, Él puede otorgar esa justicia sobre aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Entonces, con esto, Pablo prácticamente lo que les está diciendo a los Gálatas y a ustedes y aún a mí, nos está diciendo Pablo, miren, no se dejen confundir, ¿sí? La ley es buena, sí, pero la ley no salva. No se dejen confundir. La ley es buena, pero la ley no salva. Solamente la ley sirve para exhibir su condición espiritual, para exhibir su corazón pecaminoso. ¿Y ahora qué puede suceder cuando la ley hace lo que es debido?
Listo, la ley hizo su tarea, la ley nos mostró nuestro pecado, la ley demandó santidad de nosotros, pero al no encontrar esa santidad, al no encontrar esa obediencia que demanda la ley, pues la ley apuntó a nosotros y nos condenó. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha de suceder? Pues leamos los versículos 26 y 27. Versos 26 y 27 de Gálatas 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hasta ahí llega la ley. Porque venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora somos considerados hijos, pues todos sois hijos de Dios. A ver, sencillamente, lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo, cuando la ley cumple su propósito, somos llevados para ser adoptados. Ese es el proceso. Somos llevados para ser adoptados por el Padre. Y esto es posible, como lo dice allí el texto, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y mientras que para la práctica cultural a la cual Pablo está apelando a manera de ilustración, a esa práctica que se llama o que se llamó en su momento adopción, y aunque la Biblia también usa esa expresión para los que son salvos, los que han sido adoptados por Dios, diciendo que hemos sido hechos hijos de Dios, pues Pablo lo que hace es explicar que esta adopción, ser considerado hijo de Dios, es por medio del bautismo en Cristo. Así lo expresa aquí esta porción. Y esto prácticamente lo podemos nosotros desligar en dos puntos para poder centrar nuestro estudio en el día de hoy. Prácticamente lo que nos presenta aquí el apóstol Pablo, ya sabiendo que la ley tiene un límite, tiene un tiempo, cuando prepara el corazón del hombre, cuando le insta y le demuestra que es pecador y lo hace sensible a que es solamente Cristo el quien puede resolver el problema del pecado. Ahora nos queda es enfrentarnos a ese sistema o modelo de adopción. Entonces lo primero que vamos a ver es hijos de Dios. Es que somos hijos de Dios. Y en segundo lugar, quiero que veamos que va a ser precisamente el bautismo, ¿sí? Va a ser presentado como ese medio, óigame bien, de identificación con el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios, pero por medio del bautismo, ¿sí?, en Cristo, somos identificados precisamente con el Hijo de Dios. Entonces veamos en primer lugar, hijos de Dios. Ahora, si nosotros hablamos a manera natural o biológicamente hablando, un hijo es aquel que ha sido concebido por esa relación natural de un hombre y una mujer, ¿verdad? Y aun cuando este niño al nacer no tiene rasgos distintivos que se le asemeje a su madre o a su padre, aunque aquí hago un paréntesis, aunque las abuelas, yo no sé de dónde, pero ellas siempre van a decir que el bebé es idéntico, ya sea a su mamá o a su papá, pero yo no sé de dónde lo ven, porque los bebés no se parecían a ninguno, recién nacido no se parecía a ninguno, pero es solamente con el paso del tiempo que el hijo comienza a tomar ciertos parecidos físicos, ¿sí? Obviamente a sus padres, incluso ya cuando comienzan a hablar, hasta se parecen en la manera en que hablan, o en las expresiones faciales, y aún hasta en la manera de caminar.
Y aunque se trata de elementos que son netamente externos, pueden llegar a ser provistos a causa es de la imitación. De la imitación. Pero hay un elemento que no puede ser simulado, y es una prueba biológica, donde se comparan los genes de los padres con los genes de los hijos, y científicamente se puede llegar a comprobar prácticamente con un 100% de certeza si el ADN es el mismo. Mi intención, obviamente, no es tratar con un estudio de biología en esta mañana, pero espero que ustedes me estén entendiendo la idea. Ahora reflexionemos, hermanos, en la declaración que nos hace el apóstol Pablo en el versículo 26, cuando nos dice, pues todos sois hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible que tengamos, por así decirlo, el mismo ADN de Dios para ser llamados hijos de Dios? ¿Cómo es esto posible? Siendo que la naturaleza de Dios es una y la naturaleza de los hombres es otra. Muy diferente. Bueno, Pablo ya nos ha dado ciertas pistas en el versículo 25, cuando nos dijo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y recuerden, hermanos, que cuando se nos dice venida la fe, esto lo estudiamos hace 8 días, cuando Pablo nos dice venida la fe, tiene que ver con la venida de Cristo a esta tierra, siendo Él, nuestro Señor Jesucristo, la base perfecta y plena de la fe. Entonces, al venir Cristo, venida la fe, al venir la simiente prometida del Antiguo Testamento, por quienes los santos de la antigüedad depositaron su fe y fueron salvos por esa fe, ahora, en las páginas de la historia del Nuevo Testamento, ya sin velos, ya sin sombras, ya sin tipos, sino con la revelación plena de la fuente de la fe, que es Cristo, todos los que creen en Él son llamados hijos de Dios. Hermanos, esto es entonces evidente en el pensamiento de Pablo, pues él dice, venid a la fe, todos sois hijos de Dios. Venid a la fe, todos sois hijos de Dios. Ahora bien, todos son hijos de Dios. Este pensamiento es común dentro de la religión romana, que considera que todos los hombres, por ser creados por Dios, alcanzan ese estatus de ser llamados hijos de Dios. Pero la Biblia dice otra cosa, ¿sí? Y es que todos los hombres son creación de Dios. Todos. Y en consecuencia, por ser creación de Dios, todos los hombres le deben obediencia. Pero no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, podemos definirlo con el mismo pensamiento que ha traído Pablo a los Gálatas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Podemos decir, son aquellos que han estado bajo el cuidado e instrucción de la ley y que han sido presentados después de un tiempo delante de Cristo para que sea Él quien los salve. Estoy usando la misma teología de Pablo aquí en Gálatas para definir quiénes son los hijos de Dios. Los que estuvieron bajo la tutoría de la ley y que ahora fueron presentados delante de Cristo para ser salvados. Esos son los hijos de Dios. No hay otros. Pero para ser llamado hijo de Dios, no podemos decir que simplemente los que están bajo la ley son los hijos. Pues si la ley, fíjense, ya hemos estado estudiando, pues si la ley no da vida, si la ley no justifica, pues la ley tampoco tiene el privilegio de otorgar a los hombres ese título de hijo. No puede. Piense,
Piensa en ese esclavo que asumió el rol de ayo. ¿Sí? Es un esclavo. Que su amo le dijo, usted va a ser ayo de mi hijo. Ahora, seguramente los hijos naturales de ese esclavo, aunque pudieron recibir el mismo cuidado que tuvo el hijo de su amo, porque era tratado como igual, ellos, los hijos del esclavo, miren, no serían presentados delante del amo y estuvieron sujetos bajo la misma tutoría, ¿cierto? Ellos, los hijos del esclavo, no eran presentados delante del amo para que el amo les recibiera como hijos y para que llegaran a ser partícipes de la herencia. No, solamente los que son hijos serán adoptados. Solo ellos son los que serán adoptados. Entonces, miren, debemos poner nuestro énfasis en la relación que hay entre el Padre y el Hijo, que solo puede ser concebida por medio de la fe. Eso es lo que exactamente asegura el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 26. Recuerde, dice el verso 26, pues todos sois hijos de Dios, y nos dice cómo, por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, todos sois hijos de Dios. Miren, la fe es la diferencia. La fe en Cristo es la que marca ese gran abismo entre quien es un hijo y quien es un esclavo. La fe en Cristo es la que hace la diferencia entre ser o no ser un hijo de Dios. Esto sería prácticamente la piedra de tropiezo para los gálatas y para los mismos judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos estaban envueltos bajo la premisa legalista que los que obraran la ley eran quienes recibirían la herencia de Dios. Ese era el pensamiento judaizante, era el pensamiento legalista. Pero esto no es así. Pablo, de manera contundente, él afirma que es por medio de la fe, y solamente por la fe puesta en Jesucristo, que se es recibido como un hijo. Y esto también lo podemos explorar desde otras partes de la Escritura. En el Evangelio de Juan, él afirma que para convertirse en un hijo de Dios, es por medio del nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Mire lo que dice el Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen, los que tienen fe en Cristo. Sigue diciendo el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, no es por linaje terrenal, ni de voluntad de carne. No es porque el que quiso levantar la mano y digo, es que hoy yo quiero ser hijo de Dios. No, no es por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la pura voluntad de Dios. No es el que quiere, sino es el que recibe de parte de Dios. Y el contexto, hermanos, de estos versículos es sumamente interesante. ¿Por qué? Ya que desde el principio del capítulo, del Evangelio de Juan, del capítulo 1, desde el comienzo del capítulo, se presenta a Cristo como el creador de todas las cosas. Como el creador de este mundo.
y que al tomar la naturaleza humana, pues viene sobre su mundo, viene sobre su creación, pero nos dice ahí la Escritura que su mundo no la recibió. Vino como judío y su pueblo tampoco le recibió. Y es bajo este escenario que se nos dice que mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí también tenemos evidencia que no todos son hijos, aunque todos son su creación. Aunque todos son su creación. Ahora bien, recibir a Cristo es otra manera de decir creer en Él. ¿Sí? Es creer en Él. Y para creer en Él, ¿qué es necesario? La fe. ¿Sí? ¿Y la fe de dónde proviene? De Dios. La fe proviene de lo alto, es decir, es facultad, esa facultad que solo Dios da como un don, como un regalo, para que los hombres puedan confiar en la obra de Cristo, el Hijo de Dios. Que Él vino a obrar a favor de todos los que han recibido la fe. Así es que ustedes han recibido la fe que les permite confiar en Cristo como su Salvador. Piénsenlo muy bien. ¿Han recibido la fe que les permite confiar en Cristo como su Salvador? Miren, de ser así, Dios le ha dado también la potestad de ser hecho su Hijo. Y esto es un acto soberano. Es de Dios, no de los hombres. Es un acto soberano. No es el ayo, no es la ley quien hace a ese individuo, por más maduro que pudiera estar, no lo hace hijo. Es el Padre quien lo declara hijo. Es un acto soberano, donde es Dios quien hace esa declaración. No es por causa de obrar la ley o por cualquier otro mérito que los hombres pretendan tener. Tampoco es por ser descendiente de sangre de Abraham. No es por haber nacido en un hogar cristiano. Ni mucho menos es por la iniciativa propia de los hombres, como si por quererlo o por sentirlo se pudiera injertar él mismo en la familia de Dios. No, es Dios. Si Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, hermanos, esto significa que es por la voluntad de Dios, porque ha sido Dios quien ha dado la fe y ha dado a su Hijo unigénito como base de la fe. Lo ha dado todo. Lo que nos debe quedar en claro, además, que la fe es el medio por el cual somos traídos a la familia de Dios, es que la ley ya no ejerce su función de ayo. Ya no. Recuerde que la ley lo que hacía era declararnos culpables, ¿sí? Al mostrarnos las evidencias de ser quebrantadores de los preceptos de Dios. Y que además, por nosotros mismos, no podíamos resolver el problema de la deuda generada por nuestro pecado. Y es entonces que al acercarnos a Cristo, siendo Él quien aceptó ser nuestro mediador y ser nuestro sustituto, pues Él lo que hace es tomar nuestra deuda y la pagó en la cruz del Calvario. ¿Y qué hace el Padre? El Padre queda satisfecho por ese pago, pues el requerimiento de Dios fue la paga del pecado, muerte, ¿verdad?
Y Cristo dio su vida para que nosotros, los que hemos creído, ya no debamos nada. Y así la ley ya no tenga por qué acusarnos, si ya no debemos nada, ni mucho menos que la ley venga a declararnos culpables. Para el que ha creído, la ley ya no opera en ese sentido. Ya no le puede acusar, ya no le puede culpar, porque hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados inocentes en Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor, porque ya no somos culpables. Y ahora somos declarados inocentes delante del Padre. Pero además de inocentes, hemos sido liberados para venir al Padre, para cumplir sus demandas voluntariamente. Pues para eso es que nos hace sus hijos, nos hace hijos de Dios. Él no nos hace hijos simple y llanamente para que hagamos lo que querramos. Él nos hace hijos para que voluntariamente hagamos lo que Él ha mandado. Y esto tiene implicaciones muy importantes en lo que respecta a nuestra madurez. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahora pasemos, hermanos, a observar con más detalle cómo es que con esta naturaleza humana podemos ser recibidos como hijos de Dios. Porque ahí tenemos todavía esa traba. ¿Cómo es que con esta naturaleza humana podemos ser recibidos como hijos de Dios? Y Pablo resuelve este asunto diciéndonos que es por el bautismo en Cristo. Por el bautismo en Cristo. Mire, lo que Pablo va a hacer es inyectar un nuevo concepto en esta carta. Y es el concepto del bautismo. Y nos presenta el bautismo como un medio de identificación con el Hijo de Dios. El bautismo como un medio de identificación con el Hijo de Dios. Y óigame bien, resalto esta expresión, Hijo de Dios, porque es a Cristo y solamente a Él, a quien se le otorga este título con el cual se enfatiza su deidad. Solo Él es el Hijo, con H mayúscula, el Hijo de Dios. Cristo, al ser Hijo de Dios, enfatizando su deidad, Cristo tiene la misma naturaleza del Padre, la misma esencia, la misma sustancia. Y es porque es un ser divino, es Dios. Así es como lo entendemos en el Evangelio de Juan cuando leemos el versículo 1 y el versículo 14 del capítulo 1 de su Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 14. Nos dice, en el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo. Y el Verbo era con Dios, y nos dice la naturaleza del Verbo. Y el Verbo era divino, era Dios. Y saltamos al 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, tomó la naturaleza de los hombres y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque Dios solo tiene un Hijo en esencia, en naturaleza, un Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto quiere decir, hermanos, que no hay otro como Cristo. No hay otro como Cristo. Por tanto, no solo es Hijo, sino que además es el unigénito. Y es gracias a esa distinción de único Hijo
que goza de la plenitud de la esencia del Padre. Esto hace que, si nos identificamos con Cristo, podemos ser reconocidos como hijos, pero como hijos adoptivos. Como hijos adoptivos, cuando nos identificamos con el Hijo unigénito del Padre. Bueno, ya tenemos claro que ser hijos de Dios es por medio de la fe. Y podemos también usar la expresión que hemos sido adoptados por medio de la fe. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Hemos sido adoptados por medio de la fe, siendo esto un acto soberano por medio del cual Dios nos recibe como hijos, otorgándonos ¿qué? Los privilegios que Cristo como unigénito es merecedor. No se pierda. Cuando somos adoptados en la familia de la fe, cuando somos recibidos en la familia de Dios y se nos da el título de hijos, ahora somos coherederos con Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando lo confesamos a Él como nuestro suficiente Salvador, en otras palabras, nos estamos identificando con Él. Eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos identificando con Él. Es decir, que Él es mi sustituto. Y eso es lo que Pablo llama que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Qué es bautizar? ¿O qué implica la palabra bautizar? Ser sumergido, ser inmerso. Pero aquí no se nos está hablando del bautismo en agua, sino se nos está hablando es de ser inmersos, sumergidos o bautizados en Cristo. Es estar en Cristo. Cosa muy diferente es estar en Cristo que estar cerca de Cristo. Para ser hijo, tenemos que estar en Cristo, ser bautizados en Cristo. Y esta operación es propia del Espíritu Santo, que hace que cada nuevo creyente, porque es por medio de la fe, que cada nuevo creyente lo hace parte vinculante de un todo. Lo une, lo va a soldar a un todo. Y esto es ser parte del cuerpo de Cristo. El creyente, por medio del Espíritu Santo, somos inmersos en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Pero quiero que leamos el contexto desde el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pues así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Se nos habla de la unidad que hay en Cristo Jesús. Eso es ser bautizado en Cristo. Esto tiene como implicación que ahora los nuevos creyentes son traídos a una nueva experiencia, y es la de ser parte de una unidad espiritual en Cristo. Y es así, hermanos, es así cuando estamos unidos a Cristo, es así como la vida de Cristo es recibida por los que son de la fe. Recuerden que Cristo es la vida. Él mismo lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si estamos en Cristo, que es a lo que se llama la unión vital con Cristo, la vida de Cristo nos es conferida. Entonces, al estar unidos a Cristo, es que recibimos la herencia de Dios, siendo partícipes de la naturaleza de Cristo. Es decir, la naturaleza divina. Y hago salvedad, porque con esto no estoy diciendo que ahora en Cristo seamos pequeños dioses. No, porque hay algunos que de manera atrevida y de manera ignorante han querido entenderlo así. Más bien, lo que quiere decir esto es que tiene que ver con que si Cristo es la vida, ahora al ser inmersos en Cristo, la vida de Dios está en nosotros. Pensemos por un instante en la ordenanza del bautismo, ¿sí? El bautismo en agua. ¿Qué es esta ordenanza del bautismo? Bueno, la ordenanza del bautismo sencillamente se trata de una confesión pública, de lo que ya somos, no de lo que vamos a hacer. No es el bautismo en agua lo que nos hace hijos de Dios, no. Es una manifestación pública de nuestra confesión de fe, de lo que ya somos en Cristo. Por tanto, cuando nosotros descendemos a las aguas bautismales, lo que hacemos es identificarnos ¿con qué? Nos identificamos con la muerte, con la sepultura, con la resurrección. Y nuevamente hago énfasis, nos identificamos con todos estos elementos que produjo Cristo. Entonces, ser bautizados en Cristo es otra manera de decir que hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Cristo. Es otra manera de decirlo. ¿Por qué? Porque confiamos en la obra redentora de la cruz, porque confiamos en la resurrección que solo Cristo pudo actuar a favor de los pecadores. Ahora, si esto no fue suficiente para entenderlo, Pablo hace uso de una nueva ilustración para enseñar esta verdad. Y nos trae nuevamente el ejemplo de la adopción romana, diciendo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Dicho de otra manera, cuando el Espíritu de Dios aplica la redención en el creyente y lo une a Cristo, y la mejor forma de ilustrarlo es diciendo: somos revestidos de Cristo.
Miren, volviendo a la ilustración del ayo. Cuando llega el tiempo de que el ayo presenta al hijo ya maduro delante del padre, en lo que se conoce como la ceremonia de adopción, en ese instante, en esa ceremonia, al hijo se le cambia la vestimenta. Se le quita su vestimenta de niño y ahora se le da una toga de adulto. Y esto representaba el paso de este hijo a la adultez, recibiendo, óigame bien, todos sus derechos y todas sus obligaciones, sus responsabilidades en lo que concierne a ser un ciudadano romano. Ahora volvamos a nuestra experiencia espiritual. Piense en cuáles eran las vestimentas que teníamos antes de Cristo. Ahora, si no la recuerda, Pablo no la recuerda. Él dijo en Efesios 4:22, por ejemplo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, es decir, desvestidos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestras vestimentas son de pecado, eran de pecado. Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6. Dice el apóstol: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Estas eran nuestras vestiduras: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Acaso eso no era lo que nos decía la ley? ¿Acaso no era eso lo que nos decía el ayo? Ustedes son desobedientes, son hijos de desobediencia, porque son fornicarios, impuros, desordenados. Todo lo que tenemos acá, describiendo nuestra indumentaria, nuestra vestimenta impura. Estas eran nuestras vestiduras, que lo podríamos decir tal cual lo dijo Isaías: eran trapos de inmundicia. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que nos hace? Él nos viste con su justicia. Él nos viste con su justicia, nos ciñe de sí mismo, dándonos su vida, y desde ese mismo momento somos revestidos de Cristo. Un pasaje más en Isaías. Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Piénsalo así, esta es esa ceremonia de adopción. Ese versículo 10 del capítulo 61 de Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto es estar revestido de Cristo. Por tanto, hermanos, el Padre ya no nos ve a nosotros. Ya no nos ve más a nosotros. Porque si estamos revestidos de Cristo, ¿a quién ve? A Cristo. Él ve a Cristo, ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. El Padre ve su obra, la obra de Cristo, ve la justicia de Cristo, ve la santidad de Cristo y nos recibe para ser coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? Bueno, esto redunda quizás en una sola expresión: herederos de la gloria de Dios. Herederos de la gloria de Dios.
Y esto es porque ahora somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Y con esto cierro, hermanos. Usted puede decir que se ha identificado con Cristo. ¿Puede decir que se ha identificado con Cristo? ¿O puede estar seguro que ahora es un hijo de Dios, que ha sido unido a Cristo por medio del bautismo que ejerce el Espíritu Santo? Si no está seguro, o más bien, se pregunta, ¿cómo es que puede evidenciar esta maravilla de ser adoptado por Dios? Pues déjeme decirle que no hay mayor evidencia que su vestimenta. Y no piense que es su corbata. No piense que es su falda larga. No. Se trata del atavío de Cristo. Del atavío de Cristo. Por tanto, si quiere hallar evidencias de ser hijo de Dios, pues de Cristo estáis revestidos. Mire su vestimenta. Y por tanto, han de exhibir ¿qué? El carácter de Cristo. Van a exhibir sus cualidades, van a exhibir sus rasgos, su manera de pensar. Y esto sí se ve. Esto sí que se ve. Ya no nos verán con harapos pecaminosos. No, ya no. Sino con la túnica blanca, aquella túnica sin mancha y sin arruga que expresa la justicia de Cristo en nosotros, que expresa una nueva vida en Cristo. Y esto llevado al plano de la práctica. Esto significa que nuestro testimonio sea que verdaderamente ustedes como cristianos y yo, es porque podemos evidenciar a Cristo en la manera en que hablamos, en la manera en que actuamos, en la manera en que reaccionamos frente al mundo que nos rodea. Nuevamente cito a Pedro, cuando negó al Señor. Y en una de ellas le dijeron, este es de ellos, porque habla como ellos. Eso no se puede ocultar. Ser cristiano no se puede ocultar. Ser cristiano legítimo no se puede ocultar. Y esto no se logra por la ley. Solo Dios es quien puede producir este cambio por medio del Espíritu Santo que nos une a Cristo, al Hijo de Dios, quien estando hoy a la diestra del Padre, Él da testimonio diciendo de nosotros, recuerde usted ese pasaje, he aquí mi madre y mis hermanos. Él da testimonio de nosotros. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese y solamente ese es mi hermano y hermana y madre. Así es que, hermanos, podemos pensar correctamente que ser hijo de Dios es un privilegio. Es un privilegio que redunda más allá de ser el hijo del hombre más rico o del más reconocido y de gran honra sobre esta tierra. Es correcto pensar que ser hijo de Dios es un privilegio, porque meditar en la paternidad divina es estar bajo el cuidado del Todopoderoso. Del Todopoderoso, que mire lo que hace el Padre, condesciende en amor, condesciende en ternura hacia nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo. Y la mayor muestra de amor es que Él mismo nos concedió ese privilegio.
No fue por nuestras obras, sino porque Dios eligió concedernos esta bendición. Bendición en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Por eso yo les decía, Él adopta al hijo, no al esclavo. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Y lo hizo por amor, por el afecto, por el puro afecto de su voluntad. Así es que, hermanos, este favor se concede solo a los que creen en Él. No más. Solo a los que creen en Él. Ahora, los que no creen, los incrédulos, todos los demás, también son hijos. ¿Sí? Son hijos del inicuo. Son hijos de ira. Y nadie que no tenga confianza en Dios, que no crea en Dios, nadie que no confíe en Dios puede ser considerado hijo suyo. Nadie. El Padre nos reconoce como hijos porque confiamos en Él, porque confiamos en su voluntad y vemos con madurez que su instrucción nos ayuda a perfeccionar nuestro carácter. Y como hijos hemos de estar dispuestos a aceptar sus indicaciones. Eso es vital. Que como hijos debemos estar dispuestos a aceptar sus indicaciones, porque ahora nuestro anhelo, ¿cuál será? Enaltecer el nombre de nuestro Dios, trayéndole honra y gloria. Esa debe ser nuestra meta. Mire, si como padres terrenales, como padres recibimos honra de nuestros hijos, cuando estos se someten a nuestro cuidado y se someten a nuestras instrucciones, allí recibimos honra. Yo pregunto, ¿acaso no nos gozamos cuando exhiben nuestro apellido en cada acto? Que manifiestan honradez, que ellos manifiestan verdad, cuando manifiestan cordura. Ah, es hijo de. Entonces, hermanos, hagamos de nuestras vestiduras como cristianos un motivo más para que el mundo sepa quién es nuestro Padre. Por tanto, esforcémonos en hacer lo que es debido, lo que sea de buen nombre y de agrado para el Padre. Que el carácter de Cristo sea manifiesto en medio nuestro, teniendo vidas en justicia y de verdadera santidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ciertamente ser reflejo de la vestimenta que nos ha sido conferida, de ser revestidos de Cristo.